La pandemia por COVID-19 a nivel mundial surgió por la propagación del virus SARS-CoV-2. Este virus se descubrió por primera vez en Wuhan, China. Su origen es zoonótico, es decir, se transmitió de un huésped animal a un humano. 2020 fue un año que quedará marcado en la historia, pues en principio se pensó que se trataba de una epidemia regional que solo afectaba a China, pero traspasó fronteras. La Organización Mundial de la Salud declara pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. El deterioro de la salud mental trae consigo el estrés, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios y la población en general. Más aún por la pandemia actual, esto repercute en los estudios, las relaciones interpersonales, la convivencia familiar, el aspecto económico y una falta de empatía. Esto ha producido una nueva forma de educación, porque según una encuesta realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, a 549 estudiantes, se obtuvo que el 91% de los estudiantes tuvieron un mayor uso de Internet y tecnologías como nuevo método de estudio. En un estudio realizado en la Universidad de Perú en el 2020 se pudo evidenciar que el 75,4% de los estudiantes de medicina padecían del síntoma de ansiedad. Cabe recalcar que las mujeres de primer año son las que presentaban mayormente esta característica. En otro estudio, en la misma universidad, el 2020, se pudo evidenciar los 3 factores que aumentaban los síntomas de ansiedad, de estrés y de incertidumbre en los estudiantes, donde ni la universidad ni el gobierno han podido sobrellevar esta situación. Actualmente se sigue viendo cómo se puede llevar para que los estudiantes tengan una buena educación y a su misma vez una buena salud mental. En la investigación realizada en la Universidad de Perú sobre los niveles de ansiedad se puede observar los siguientes aspectos: que el 24,6% de las estudiantes presentan que no tienen ansiedad, el 52,63% presentan una ansiedad leve, el 7,0% una ansiedad moderada y 15,8% una ansiedad severa. Estos datos nos revelan que el 75,4% de los estudiantes manifiestan tener un grado de ansiedad. Los estudios realizados en Chile en el año 2021 arrojan datos importantes sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes universitarios. Conozcamos estos datos. El confinamiento por COVID-19 en la salud mental de estudiantes de educación superior en Chile tiene como población de estudio 2 muestreos no aleatorios, el primero en el año 2016 y el segundo en julio de 2020. Los resultados, de acuerdo a caracterización sociodemográfica de la muestra, nos dicen que, de acuerdo a edad, género, área de la carrera, cantidad de años en la carrera y el tramo que cursan, es decir, de primer año, otros años o de último año, al comparar ambos grupos, es decir, del 2016 y 2020, se observaron diferencias en la distribución de frecuencias, pero no así en las medias de edad y años de permanencia en la carrera. Los resultados, de acuerdo a sintomatología ansiosa y depresiva, nos dicen que las muestras de medias y desviación estándar de sintomatología ansiosa y depresiva según género y tramo de la carrera. En cuanto a sintomatología ansiosa, solamente se observaron diferencias con relación al género como efecto principal ligado a la variable del grupo. Los resultados, de acuerdo a sintomatología ansiosa y depresiva, las mujeres obtuvieron medias de ansiedad más altas que los hombres. Respecto a sintomatología depresiva, se observaron diferencias a nivel de efecto principal tanto para género, donde las mujeres mostraron medias más altas, como para el grupo, evidenciándose un aumento en la sintomatología depresiva en el grupo 2020 con un tamaño del efecto grande. Entonces, a partir de los resultados obtenidos, se evidencia un aumento preocupante de sintomatología depresiva en el año 2020. Por el contrario, en el caso de la sintomatología ansiosa, no se observa una diferencia significativa entre las muestras del 2016 y 2020. En el caso de la sintomatología depresiva, es posible hipotetizar que su aumento podría estar asociado a emociones de desesperanza debido a la interrupción de estudios, aislamiento social y los pronósticos de recesión. En el año 2020, en México, se realizó una investigación que tuvo el objetivo de medir los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Estos tuvieron sus efectos sobre la salud mental de los estudiantes universitarios mexicanos por el confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19. Esta investigación se publicó a inicios del año 2021. Para la investigación
Se realizó la siguiente metodología. Se realizó una muestra de 644 estudiantes, 276 mujeres y 368 hombres, que respondieron las encuestas de manera voluntaria. En los resultados de las encuestas se encontró que los estudiantes padecían de síntomas de manera moderada y severa los siguientes problemas psicológicos, como estrés con un 31,92%, psicosomáticos con un 5,9%, problemas para dormir 36,3%, disfunción social en la actividad diaria 9,5%, depresión con un 4,9%, especialmente en el grupo de las mujeres y en los estudiantes más jóvenes entre los 18 a 25 años, y ansiedad con un 40,3% con mayores niveles en los hombres. Nos encontramos con el licenciado Dos Barachi de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene 15 años de experiencia como docente, se desarrolla completamente en el ámbito de la psicología clínica organizacional. Actualmente se encuentra trabajando en el Banco Central de Bolivia en la parte de recursos humanos. ¿Cuáles fueron los factores detonantes de alteración en la salud mental de los estudiantes durante la pandemia? Los principales factores que han sido detonantes para las alteraciones de la salud mental, enfocados a todo lo que es la ansiedad, depresión, estrés y estrés postraumático, entre otros, prácticamente están relacionados con los factores exponenciales, sobre todo de preocupación y de tener una conducta expectante, es decir, no saber qué es lo que va a pasar. Y al no saber qué es lo que va a pasar, prácticamente se genera una bipolaridad entre lo que es un trastorno depresivo primero, de preocupación, y luego ansioso, que es de tensión. ¿Nos puede brindar datos o darnos perspectivas sobre si hubo un aumento de casos de ansiedad, depresión, estrés en personas que cursan la universidad? Es decir, si universitarios de diferentes carreras han acudido a su consultorio y se han presentado este tipo de síntomas. Debo mencionar que 1 de cada 5 universitarios se ha sentido deprimido o sin esperanza, eso es claro. Durante muchos días en este año de pandemia, más del 40% ha tenido problemas de sueño y más de la mitad se siente cansado o con pocas energías, lo que se conoce como fatiga crónica. Prácticamente, según la Organización Mundial de la Salud, con datos para la región, plantean que a finales del 2020 y en el primer semestre del 2021, se ha acuñado un nuevo término que me imagino también va a entrar a ser parte del DSM-5 con una revisión del Manual de Estadística Médica, que es el término de fatiga pandémica, que se refiere prácticamente a la desmotivación y al desgaste de tener que continuar cumpliendo las recomendaciones y restricciones restablecidas ante la crisis de salud pública más grande del mundo actual, que ya duraba casi, ya está durando prácticamente ya 2 años. Con respecto a si ha habido un aumento, sí, ha habido un aumento considerable. ¿Cuál es el aumento, licenciado? Prácticamente hay un aumento de un 25 a 40% más de afluencia al psicólogo o algún especialista del área de la salud mental. Lo que hacen primero las personas es ir al neurólogo y con mucha dificultad ir al psiquiatra y finalmente desembocar en lo que es el psicólogo. Yo les puedo decir que 3 de cada 4 universitarios ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental. 3 de cada 4. Pese a haber sentido la necesidad de hacerlo, 2 de cada 5 no pidió ayuda. Una cosa es sentir necesidad de que necesito que alguien me ayude, pero hay un estigma social muy, muy grande todavía en la sociedad, que es el que va al psicólogo es porque tiene algún problema mental severo o está loco. Y no es así. Que si el aspecto social en donde se encuentran los estudiantes universitarios va a ir aumentando este factor de estos síntomas, tanto como la depresión, la ansiedad en los universitarios. Todos los departamentos tienen una característica común, pero el boliviano como tal, el boliviano, nunca se va a saber adaptar a lo que es el distanciamiento social. O sea, la gente siempre va a andar pegada, no sé si es porque hace mucho frío, qué será. El contexto igual nos permite desarrollar algo que es el síndrome del ermitaño, o sea, que la gente no quiera salir de su casa, o tal vez el aislamiento, o una especie de agorafobia, que la gente tenga temor a la gente, temor a otros grupos sociales. ¿Qué recomendaciones darían, a estos universitarios que presentan estos síntomas? ¿Cómo llegarían
aminorarlos desde nuestra rama psicológica que usted menciona, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar su salud mental? Ya se han roto algunos tabús con respecto a ir al psicólogo. No tienes que tener temor. Si estás dentro de la Universidad Mayor de San Andrés o eres parte de la Universidad de la UNSA y de otras universidades también, ahora el acceso creo que se ha democratizado el acceso a la salud mental de cierta forma, pero hay muy pocos profesionales con ese nivel de formación. Yo diría, el segundo es aceptar la realidad que estás viviendo y sobre esa realidad plantear estrategias para afrontar la nueva normalidad. Comprender que todo en la vida no puede ser negativo y nefasto. Hay momentos que son totalmente oscuros, pero en algún momento el sol tiene que volver a salir, brillar. Otro aspecto es agarrar y no intoxicarte con noticias o con información en la prensa, que hay que saber discernir cuál es la información clave, verídica, y cuál información es más amarillista, que tratan de atemorizar a la población, sea cual sea el rango de edad. Otro aspecto es la alimentación, que trates de alimentarte bien, que trates de tomar sol, que trates de consumir mayor mate de manzanilla, líquidos, sobre todo también ingesta de frutas, que tengas una alimentación equilibrada. Licenciado, pero no tengo ni para mi comida. Bueno, si no tienes ni para tu comida, hay que tratar de ver una dieta más saludable. Pero nuevamente, partir de que esto no va a durar para siempre es algo estratégico, es algo clave. Otra característica es también no dejar de lado el ejercicio, a pesar de que todo el mundo está con pijama, con mameluco en su casa, entonces puede subir de peso porque no se da cuenta que sube de peso, pero trata de hacer ejercicio, trata de comer bien, trata de regular tu reloj biológico, tus ciclos circadianos, tener un hábito, levantarte y acostarte todos los días a la misma hora, poder desayunar, almorzar y cenar en un rango de horario que no pueda variar, tener horarios para estudiar, saber qué información vas a tomar en cuenta, no tomar en cuenta fake news, sobre todo no ser parte del sedentarismo, o sea, no quedarte en un solo lugar todo el día. Bien, con eso cierro mi participación en esta entrevista. Quedo totalmente agradecido y siempre predispuesto a aclarar cualquier duda que puedan tener, siempre con la intención de mejorar la calidad académica que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés, que es la mejor universidad de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. La pandemia por COVID-19 ha golpeado a todos los estudiantes. En los estudios que se han realizado en las distintas universidades y en los distintos países, hemos podido notar casos elevados de ansiedad, depresión y estrés, más que todo en los estudiantes universitarios de la carrera de medicina, que han tenido que ayudar a todo el sector médico a contener esta pandemia. Entonces, los datos son relevantes, han subido los casos de estrés, ansiedad y depresión. La hipótesis que nosotros podemos sacar es que sí, la pandemia ha tenido un efecto negativo en la educación y más que todo en la salud mental de los estudiantes universitarios. Los casos de ansiedad también han aumentado, pero no han superado los casos de depresión. Podemos ver en estos 3 países que los casos de ansiedad si bien han aumentado tanto como los de depresión, los de la ansiedad no han podido igualar o superar a los casos de depresión. A partir de esto podemos ver síntomas frecuentes que también se han presentado en estudiantes universitarios relacionados con una preocupación patológica que puede desembocar en una ansiedad. La persona que está constantemente preocupada por actividades académicas que son respecto a la universidad, la familia, el trabajo, la economía. Entonces todos estos son factores que inciden en la persona. Esto también va a desembocar en una incapacidad para relajarse, ya que la persona va a estar constantemente estresada. El estado de ánimo es otro punto, ya que ha empeorado el estado de ánimo de estas personas debido a la preocupación, a esta incapacidad de relajación, esta falta de control emocional también que han presentado algunas personas.
Y a partir de esto podemos concluir que la pandemia sí ha sido un factor determinante en el aumento de casos de depresión y sus síntomas. Esto debido a que muchas personas han perdido familiares. Esto desemboca en mucha tristeza, depresión en las personas que han perdido a su pareja, a sus esposos, a sus esposas, en los hijos que han perdido a sus padres o algún familiar cercano. Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con nuestros seres queridos y amigos requieren tiempo para acostumbrarse. Este nuevo estilo de vida y las preocupaciones por contraer COVID-19 es difícil, por lo que presentamos algunas recomendaciones para mantener un buen cuidado de nuestra salud mental. Según el psicólogo Julián Mendoza, en su artículo Preservando la Salud Mental, tenemos las siguientes recomendaciones. Mantener nuestro cerebro ocupado. El cuerpo y la mente se regeneran cuando nos mantenemos ocupados. El oficio, profesión o la actividad estudiantil son tareas que cuando las hacemos a conciencia producen satisfacción y agrado y son fuentes de salud mental. Para que la actividad sea fuente de bienestar y no causa de complicaciones de cariz psicológico, hemos de cuidar que el trabajo sea de nuestro agrado. Si no es así, sería necesario considerar cambios y cuando estos no son factibles, deben darse los pasos para aprender a gustar de la actividad en cuestión. Cuidar nuestras relaciones interpersonales. Es necesario cultivar el trato afable con la familia, los colegas, los conocidos y todo tipo de personas con las que convivamos y realizar actividades que incluyan el trato con otras personas. Gestionar nuestras emociones. Es necesario aceptar nuestras emociones tanto positivas como negativas y no evitarlas, ser conscientes de lo que sentimos y pensamos. Mantener hábitos saludables, como levantarse y acostarse todos los días a una hora similar, no descuidar nuestra higiene personal, tomar comidas saludables en horarios fijos, hacer ejercicio de forma habitual, establecer horarios para trabajar y descansar y reservar tiempo para hacer cosas que nos gustan. Y por último, pedir ayuda cuando sea necesario. Cuando sentimos que la situación nos desborda, cuando creemos que no somos el mismo de antes y no somos felices, es momento de pedir ayuda. Finalmente, como líneas de apoyo psicológico tenemos la línea gratuita 811-3040 y la línea gratuita 814-4900 facilitada por la Fundación Viva en coordinación con el Colegio de Psicólogos La Paz.